me comentan que las pantallas que has estado enseñando de tu Dash les ha gustado bastante, con lo cual, dentro de ese análisis compartido por dominio, ¿cómo realizas ese análisis y cómo podemos entender tu método para mejorar esa entregabilidad? Vale, perfecto. Pues si quieres la vuelvo a Sí, poner por aquí. favor, añadiendo. Vale. Entonces, como os comentaba, aquí también otros detalles que analizamos es qué tipos de usuarios. De hecho, voy a enseñar otra cosa. A ver, para resumir un poco, ¿no? En varios ESPs hay varios criterios que pesan más o menos en el algoritmo de spam. No es como podría decir una persona normal que si le pongo el euro en el asunto, llegaré a spam. O si le digo gratis, llegaré a spam, ¿no? Es un poco más complejo porque siendo un algoritmo de Machine Learning, podría ser que el euro llegue en spam en un usuario y en otro no. Pero bueno, los criterios más importantes para Gmail, Microsoft y Verizon, que son AOL y Yahoo, son la reputación de las IPs en Verizon. En Gmail es el engagement. El engagement significando básicamente si yo entrego un email si envío un email a 100 usuarios, al menos 10, 11, 12 han interactuado con ello, lo han abierto, lo han clicado, lo han reenviado. Y la reputación del dominio y luego el contenido es importante para todos, que no haya ningún error de contenido, que no haya ningún error de formato dentro del HTML, que no haya otros dominios que perturban por ahí en la reputación. Y ahora, hay herramientas para poder analizar todos estos datos de cualquier ESP. O sea, Gmail nos proporciona el Postmaster Tools, que es una herramienta similar a, por ejemplo, el Google Search Console, donde tú puedes ver la reputación de tu dominio de envío, la reputación de las IPs, si hay algún error. De hecho, yo creo que no lo puedo abrir, que ahí se verían clientes con cuál trabajamos, pero Postmaster Tools de Google y SNDS de Microsoft son donde se puede ver la reputación de dominio. Ahora, una vez más, con las herramientas que mencioné antes, con el Email Analyst que utilizamos nosotros o de Spark Post o 250 OK o Return Path, que utilizan en las empresas que trabajan con Validity, pues se pueden ver todas estas informaciones de una forma más sintética, ¿no? Pero mi idea inicial de lo que quise lograr con esta análisis es comparar todos los envíos que hacemos y detectar dónde hay un problema. Y a partir de dónde hay un problema, una serie de medidas específicas, creamos un plan de acción para cada cliente y, como os decía, incluye medidas de técnicas y medidas de contenido, ¿no? De estrategia de contenido. Pero digamos, de la más importante sería, a ver si la encuentro aquí. No la encuentro aquí. Bueno, la cantidad de usuarios activos que se envían en cada campaña por cada dominio, ¿no? Aunque parece muy sencillo, ¿no? Es impresionante la cantidad de anunciantes que no calculan este valor, ¿no? O sea, es decir, yo si cojo solo Gmail, ¿cómo va distribuido por grupo de usuario mis envíos, ¿no? ¿Qué cantidad de los envíos que hago están hechos a usuarios activos que han sido activos en los últimos 30 días? ¿Qué cantidad de todos los emails que envío han sido a usuarios que yo considero inactivos, ¿no? O que llevan mucho tiempo sin interactuar conmigo, o desconocidos, ¿no? Usuarios nuevos que acabo de incorporar en el CRM. Básicamente es esta la metodología, ¿no? Y con este report, pues prácticamente se puede filtrar la información mejor y tener transparencia. En base a tener transparencia, pues
los humanos, cuando entendemos el problema, actuamos muy rápidamente a resolverlo, ¿no? Generalmente. Ujú. Pues si me permites, tenemos un par de preguntas de Daniel y de Isaac que paso a compartirte. Isaac Garrido por YouTube nos pregunta, ¿normalmente las plataformas de marketing de automatización dan soporte adecuado de entregabilidad de correo? Pues yo creo que verdaderamente uno de los problemas por cuales no se habla tanto de entregabilidad es que generalmente las grandes empresas piensan que es la responsabilidad del ESP, del enviador, del Email Service Platform, Ujú. a cuidar estos elementos. Y no es del todo cierto. Entonces, tú puedes tener una herramienta súper avanzada, ¿no? Digamos, el Email Studio de Salesforce Marketing Cloud, que es el exact target de hace unos años, o cualquier otra herramienta que sea suficientemente avanzada como para que parezca magia, ¿no? Como decía Arthur Clarke, Ujú. y no saber utilizarla bien. O sea, vamos, no digo que a veces inclusive nos estamos equivocando. Tenemos clientes que a lo mejor el registro de marca, que es una certificación que tiene que cumplir cada envío de correo, no lo tienen bien configurado, ¿no? Entonces es un cambio menor que se puede hacer, pero que va sumando a la cantidad de factores que afectan la entregabilidad o no. Para contestar a la pregunta de Isaac, yo creo que no todas las herramientas dan un soporte adecuado de entregabilidad y más que nada no hay transparencia. O sea, yo conozco muy pocos CRMs que entiendan bien del todo cómo funcionan los filtros de spam y qué es lo que hay que hacer para llegar en inbox. A diferencia de SEO, donde hay muchísimas conversaciones y muchísimas agencias que inclusive colaboran y se apoyan y digan, mira, yo he encontrado esta metodología, yo he encontrado la otra, pues en el email marketing, en la entregabilidad, no hay tanta transparencia y esto ha sido afectado un poco al sector, ¿no? Digamos. Pues mira, a la audiencia os comento, superamos el ecuador de este live, de lo que teníamos previsto. Tenemos una pregunta que le voy haciendo, le voy spoileando a Florín, de Daniel, y comentaros que animaros a que participe con vuestras preguntas y comentarios, que ya hemos superado el ecuador y ya va faltando menos, con lo cual si queréis que vuestras dudas las respondamos en directo, nos cortéis y compartirlas. Entonces, Daniel nos pregunta que si piensas que los demás proveedores de email se lo van a tomar tan en serio como Google, teniendo en cuenta que Google tiene una cantidad de recursos casi ilimitada y que Google sí se toma en cuenta y muy en serio cada uno de esos factores que comentabas en la pregunta anterior. A ver, o sea, yo creo sin ganas de ofender a nadie, la empresa más burocrática del mundo, que empieza con M, lo tenéis algunos en vuestro ordenador, que no es Apple. Sus algoritmos de spam son de los más estrictos en cierta forma o basadas en una metodología conservadora, ¿no? Están basados en Machine Learning también, o sea, sí se puede investigar y ver cómo funciona el algoritmo de spam de Microsoft. Pero es verdad que lo que ha introducido muy bien Google, y a mí me gusta mucho trabajar, de hecho, hay relativamente pocos grandes enviadores o grandes marcas que tengan un problema muy grande en Google, justo porque Google hace un trabajo proactivo de eliminar los mensajes de spam y de permitir, o sea, y de eliminar de nuevo a los falsos positivos o de permitir los emails, permitir a una marca que se comunique con sus usuarios. Pues esta segunda parte en Outlook, en Microsoft, está peor hecho, según mi opinión. Ahora, Verizon no es muy grande. En España, pero todavía hay un 5 casi 7% de usuarios de Yahoo y de los demás dominios. Y luego, y creo que están aplicando las mismas metodologías que Google. La verdad es que ahí veo que hay mucha sinergia entre las dos empresas. Luego,
lo que tienen que saber los anunciantes grandes es que dependiendo del país, pueden tener dominios o usuarios de dominios mucho más pequeños. Por ejemplo, en Italia es súper importante Libero. Entonces, Libero tiene un set específico de instrucciones que tienes que cumplir para que se entregue ahí, ¿no? O se entreguen bien los emails. En Alemania hay GMX y web.de. En Inglaterra hay BT Internet y Virgin Mobile. En Francia hay Free, SFR y otros dominios que no es, o sea, a ver, cuando miramos anteriormente el reparto, parece sencillo, ¿no? Dices, voy a trabajar dos dominios importantes y ya está, y ha acabado el trabajo. Pero a veces, dependiendo del sector, una empresa puede producir una cantidad significativa de resultados en un dominio más pequeño, ¿no? Como hemos dicho, Libero, GMX o otro, ¿no? Y ahí es un verdaderamente bastante trabajo. Luego hay también asociaciones que dan recomendaciones, como es la Signal Spam, como es la Certified Sender Alliance. Cada uno viene con un set de reglas que en teoría, si los cumples, aplica para todos los participantes en la organización. Y sí, no, me gustaría que sea tan bien organizada la info como en el sector, como en SEO, digamos. Pues nos pregunta Eduardo García por YouTube que, al fin y al cabo, si en España tenemos un 80% del email controlado por Google y Microsoft, si realmente no hubiera que molestarse en optimizar otros proveedores. Hombre, o sea, de hecho, es por donde se empieza el trabajo, ¿no? Ahora imagínate, este es un ventaja y un desventaja. Si tenemos dos proveedores con 80% de todos los resultados de la empresa, si se te cae uno, entonces, ¿qué? O sea, porque como habéis visto en el ejemplo que presentaba, esta gran empresa, o sea, la empresa de demo que tenía ahí, o sea, tenía un problema en Hotmail, que eran como más de la mitad de su base de datos. Y al perder dos tercios de las interacciones con los usuarios en Hotmail, entonces la cantidad de ingresos, la cantidad de facturación que dependía de esto era muy significativa, ¿no? Que puede ser que solo optimizar para dos enviadores es un poco más sencillo, pero es más arriesgado, ¿no? Mm. Pues imagínate que, muy buena pregunta de Isaac, porque me ha pasado hace años me pasó y duramente, igual que los baneos de SEO, cuando te ocurre, entramos casi en pánico a ver cómo lo solucionamos, pero claro, imagínate que tenemos un gran problema de entregabilidad. ¿Cómo se soluciona? ¿Tiempos, recursos? ¿Qué hacemos? Buena pregunta. Al igual en SEO, ponerle un plazo a veces es complejo, ¿no? Hay problemas que se pueden resolver en un mes, pero son pocos. Y yo diría que un plazo prudente es para remediación total del problema, dependiendo de cuánto ha sido de compleja, pueden ser entre 3 y 6 meses y a veces aún más. Pero en realidad no hablamos solo de la entregabilidad. Os quiero recordar que hemos dicho que la distinción entre un usuario que recibe los emails en spam y un usuario que no abre tus emails es que uno lo llamamos inactivo y el otro lo llamamos inactivo en el CRM, pero injustificado, ¿no? O sea, porque tú no puedes abrir lo que no recibes o lo que recibes en la bandeja, en el buzón del vecino. Entonces, el tener un problema de entregabilidad de 3 meses a veces produce un efecto de dominó que te hace que cualifiques en tu CRM usuarios como inactivos, usuarios que verdaderamente te han aportado ingresos. Y entonces hay que hacer un trabajo de recuperación de estos activos. Y luego, a la medida de que la base, o sea, que vuelves a recuperar la entregabilidad, vas a querer tener un ritmo de crecimiento en este dominio bastante amplio. Si te puedo enseñar, bueno, decía el CRM de Skyscanner, ¿no?
hizo esta comparación en una ponencia que vi hace un tiempo y me gustó mucho, ¿no? Si tu base de usuarios está formada por los usuarios que tú vas adquiriendo mes a mes, si tú logras multiplicar la retención, logras multiplicar muchísimo más la base de usuarios activos, ¿no? Digamos, tienes a veces un activo en la empresa que son los usuarios que los has clasificado en algún momento como inactivos, pero son inactivos de verdad o son recuperables. Una vez que entras en la problemática, ¿cuántos puedo recuperar y en cuánto tiempo? Ahí hay más trabajo por hacer. Generalmente los proyectos que hacemos duran un año o más. Y lo importante es qué monto de facturación logramos recuperar con estas mejoras, ¿no? Van entrando, la audiencia va entrando en preguntas cada vez más técnicas y pregunta a Carlos Pérez acerca de la importancia que dan los ISPs a los complaints marcados en el cliente de email. Voy a encender la luz. Sí, por supuesto. Así que sí, es que se nos está haciendo como que bastante tarde y se nos está escapando la luz ya en este horario de España. Entonces, ¿qué importancia le dan los ISP a esos complaints del cliente de correo electrónico? A mí me gustaría tener la posibilidad de devolver la pregunta al público. Por supuesto, No por sé si supuesto. esto es, Por supuesto que le podemos preguntar a ellos. Dime. No, o sea, a ver, los spam complaints son súper importantes porque dependiendo del porcentaje que tengan de spam, puedes llegar a un threshold, a un límite muy alto en un periodo dado en un ISP, ¿no? Pero ¿cómo pensamos sobre los complaints, no? Hay muchos casos cuando el anunciante dice, mira, yo tengo una tasa de spam de 1%, ¿no? Pero ¿dónde lo tienes? O sea, si a lo mejor en Hotmail tienes un 3%, ¿no? O en live.com, que es también de Microsoft, lo tienes en un 5%. Y luego, ¿estás eliminando bien estos usuarios? O sea, cuando te vuelve... Sabéis que en Google, salvo que implementáis el list and subscribe, no te llega esta info de vuelta. O sea, que el SPI no te dice, mira, este usuario ha pinchado spam y no quiere recibir más. Esto pasa automáticamente en Outlook, automáticamente si implementas el feedback loop, pero no pasa automáticamente en Gmail. Hay que hacer el list and subscribe para que te aparezca al lado del correo el botoncito este de unsubscribe o que aparezca la funcionalidad de marcar spam y darme de baja, ¿no? Entonces, yo creo que tienen un peso importante, pero que no es la única medida. Hay varias medidas que son importantes. Como es un modelo con múltiples variables, nunca vamos a saber cuál es la mejor variable que tenga. Y entonces la pregunta es la misma, como ¿cuánta importancia tiene la velocidad de carga del contenido? Pues te pregunta Blanca que según tu propia experiencia, ¿vale la pena la certificación de Return Path en Gmail? Hombre, Return Path no funciona con Gmail, o sea, Gmail no colabora en Return Path. Return Path era una certificación, sigue siendo, como os comentaba antes, hace parte de una empresa nueva desde hace 2 años, pero aplica más que nada para Hotmail y para Verizon. No estoy 100% seguro. Yo, al final, certificación, herramienta o servicio como CRM, yo pensaría así, a ver, voy a invertir 50.000 euros o 100.000 euros. ¿Me va a aportar al menos 10 veces más en facturación? Si no me lo va a aportar, pues no vale la pena. Pues